Yo con Jamicuma Cartajuere, espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Guaritze López, desde aquí de San Blas, Nayarit. En este momento me encuentro, más bien nos encontramos yo y mi familia, porque venimos a dejar las ofrendas aquí a Tatey Jara Mara, que así lo conocemos, nuestra madre Mar, en la cultura wixárika. Entonces desde aquí les quiero dar la invitación a que me sigan en este video, en este viaje que vamos a hacer. Ahorita nos vamos a subir en la lancha para trasladarnos a la isla que ahorita se los voy a mostrar. Y pues juntos vamos a ir descubriendo de la manera cómo llegar, cómo es que nos trasladamos a este lugar sagrado que vamos a dejar las ofrendas. La isla a la que vamos es esta isla que está aquí al frente, pero nosotros vamos hacia del otro lado de la isla. Entonces ahorita nos vamos a subir en estas lanchas que están aquí, nos vamos a subir, así que para que estén al pendiente, pues los sigo invitando. Ya conocemos Rapau y Yameta, que queda hacia Isla de los Alacranes en Chapala, y esta es nuestra segunda visita del video sobre otro lugar sagrado que es aquí en Jara Mara, San Blas, Nayarit. Y bueno, también comentarles que este contenido, estos videos, pues como les comentaba ya en el video anterior también, pues los hago con mucho respeto, ¿no? Porque pues yo la verdad pues practico mi cultura, todavía pues nuestra familia pues todavía lo sigue practicando, ¿no? Entonces para mí es una experiencia muy padre cuando siempre se hace estos tipos de peregrinaciones hacia los lugares sagrados, porque de esa manera pues soy consciente de lo importante que es la cultura, y que pues las nuevas generaciones, nosotros los jóvenes, debemos estar conscientes de ello, ¿no? Lo que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos no practicaban, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y por eso pues estos contenidos yo los hago con mucho respeto, porque también estos lugares sagrados pues son lugares sagrados que antes no se daba a conocer, no se difundía, pero pues ahorita ya con la tecnología, los jóvenes pues tenemos la capacidad de hacer esto, pero siempre y cuando pues de manera consciente, ¿no? Otra cosa que les quería comentar también, pues no todos los wixárika, no todos los hermanos wixárika tenemos como la oportunidad de visitar estos lugares sagrados, por cuestiones de tiempo o por cuestiones económicas, porque la verdad son distancias muy largas. Entonces por ejemplo nosotros ahorita llevamos 3 días recorriendo lugares sagrados. Este es uno de los más lejanos para nosotros, que estamos como en el centro de 4 puntos cardinales. Entonces para nosotros estos lugares sagrados, lo que es Tatey Jara Mara, y luego Wirikuta allá en Real de 14, pues nos quedan muy retirados, ¿no? Entonces a veces pues las personas no tienen recursos para hacer esos traslados, recorrer esos lugares sagrados, y pues también estos contenidos son para ellos, ¿no? Para que pues las personas que no conocen estos lugares sagrados pues conozcan a través de estos tipos de videos, al menos se den una idea, ¿no? De cómo están los lugares, de cómo se encuentran nuestros lugares sagrados, porque muchas veces nada más nos platican, pero realmente no se ve así a la vista pues realmente cómo está, ¿no? Entonces también esto es
para ellos, para ustedes, para ustedes que me están viendo, y para los que no conocen, pues también estos tipos de contenidos son para ellos, ¿no? Para ustedes más que nada. Así es que pues ahorita todavía seguimos caminando, todavía no llegamos a acá en Haramaraty, pero pues ya nada más es cuestión de caminar otro ratito más y pues ya llegamos. ¿Sale? Entonces para que estén al pendiente, y pues también invitarlos a que se sigan suscribiendo a mi canal. Pues ya saben, Waritzi López, dejar sus comentarios, darle like y pues también recomendar. ¿Sale? Sale, pues entonces seguimos. Ahorita les muestro lo que realmente donde vamos a dejar las ofrendas. Mira, en este momento estamos entrando, estamos llegando hacia donde vamos. Realmente donde dejamos las ofrendas, chequen nada más el bistón que tenemos, el bistón. Ahorita se los voy a mostrar más completo para que se den una idea. A mí siempre me encanta, me emociona cuando veo el mar, porque esta es mi segunda vez que conozco el mar. Por cierto, la primera vez fue aquí mismo, y esta es la segunda vez, y pues en el mismo lugar, ¿no? Chequen el bistón que tenemos. Aquí es donde dejamos las ofrendas. Aquí donde se encuentran estas piedras, ahí es donde vamos a dejar las ofrendas. Pues qué les digo del bistón que tenemos, del mar hermoso. Amigos, seguimos aquí en Haramaraty. Pues estamos echando un chapuzón. Nada más como una recomendación, recordarles que no hay que tirar basura en este lugar sagrado, en esta visita que realizamos cuando venimos a dejar las ofrendas. Por ejemplo, ahorita hablando de basura, pues tenemos muchísimo aquí alrededor. Podemos ver mucha basura, entonces hay que tener cuidado con eso, porque pues es un lugar sagrado, ¿no? Y aparte pues aquí está la isla, el mar, lo cual pues lo estamos contaminando también, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo está hacia alrededor, para que vean toda la basura que se tira aquí en el mar, para que hagamos conciencia. Entonces les voy a hacer una muestra. Esta es toda la basura que se tira. Por ejemplo, pues podemos encontrar de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una botella. También por acá hay más basura. Por ejemplo, pues hay muchísima basura, ¿no? Entonces pues los invito a que reflexionemos esa parte, que hagamos conciencia de esa parte,
porque pues estamos contaminando nuestra área, nuestro lugar sagrado. ¿Sale? Entonces nada más que llevar nuestra basura. Nada más como tuve esta observación y pues también les quise compartir, ¿no? Entonces, Pamparius Nerrara Joven, no hay que tirar basura. ¿Sale? Ándale pues. Bueno amigos, ya fuimos a dejar las ofrendas y ya vamos de regreso. Pero esto ya, sobre este lugar sagrado, ya se terminó aquí, ya se termina aquí. Porque ya fuimos a dejar las ofrendas y pues ya cumplimos con esa. Veníamos, el objetivo era eso. Y pues también recordarles lo que les acabo de comentar sobre la basura. Y pues estén al pendiente de lo que viene, porque vienen cosas muy padres sobre de lugares sagrados, para que estén al pendiente. ¿Sale? Entonces, Pamparius Nerrara Joven, está rellenita en un nuevo video. Come on,